De hecho, creo que en otro tiempo el título completo era Espía Mayor del Reino e Introductor de Embajadores. Iba aparejado el título de Espía Mayor del Reino. Exiliado en Francia desde febrero de 1939, es apresado en 1940 por la policía franquista y la Gestapo alemana, llevado a España, juzgado sumariamente y condenado a muerte. Conmutada la sentencia por la de 30 años de reclusión, transcurre 6 en prisión, donde escribe Retrato de un desconocido. En 1947 se reúne con su familia refugiada en México y continúa allí, así como en Puerto Rico y Guatemala, sus actividades teatrales y de escritor hasta su muerte en 1967. Retrato de un desconocido. La Gestapo, en efecto, se quedó no solo con gente, secuestró no solo gente, sino también muchísima documentación. Parece ser, recuerdo haber leído, que la Gestapo se quedó, entre otros muchos documentos confiscados, se quedó con la fotografía del rey don Alfonso XIII en cueros, junto con un tímido y un poco ridículo doctor Marañón, el doctor Gregorio Marañón, que se tapaba de una manera bastante cómica. Esa fotografía que aparecía censurada con una bandereta sobre el Real Miembro en el libro del Caballero Audaz que presenté al hablar de este autor, del carretero audaz, y que me sirvió para hablar de Alfonso y de Alfonsito, de los fotógrafos Alfonso y Alfonsito. Bueno, pues parece ser que el original de esa fotografía, que estaba en manos del presidente Azaña, por si le podía servir para algo, no para fines eróticos, sino para, yo que sé, fines propagandísticos, pues esa fotografía parece ser que acabó en manos de la Gestapo y desde entonces nunca más se supo. Y muchísimos otros documentos, tanto textuales como gráficos, también fueron secuestrados por la Gestapo, que como bien se sabe no terminó bien y, en fin, es muy... Aunque sí que quedan muchos archivos, pero los alemanes lo documentaban todo, lo clasificaban todo. Bueno, pues este libro es esencial, desde luego, es fundamental para conocer a Manuel Azaña, aunque evidentemente es una visión favorable, a diferencia de los estudiosos y los escritores que podemos ver recogidos aquí. Y los escritores que hemos visto ya claro, por ejemplo, ya lo he dicho, José María Pemán. José María Pemán respeta a Azaña como intelectual, pero no deja de verter una cantidad de ponzoña y de malicias sobre este autor y político que, bueno, son de escándalo. Este volumen, que la verdad es que me ha costado muy poco dinero, tiene el mérito añadido de haber pertenecido al escritor Manuel Alcántara. Entiendo que no hay otro Manuel Alcántara que además pudiera tener este volumen o interés en Azaña, y entiendo que este es el ex libris de Manuel Alcántara. Sí, ¿qué Manuel Alcántara? El escritor. No creo que haya otro. Bueno, el libro se titula Retrato de un desconocido, vida de Manuel Azaña, y está, como aquí se dice, está seguido por el epistolario de Manuel Azaña con Cipriano Rivas Cherif de 1921 a 1937. Tiene introducción y notas de Enrique de Rivas Ibáñez, está publicado por Dimensiones Hispánicas, Ediciones de Grijalbo, S.A., Barcelona, Buenos Aires, México, Distrito Federal, 1980, es decir, el mismo año en el que se publicaba la primera edición de este volumen sobre Azaña. Con lo cual, aquí no solo tenemos la obra literaria de Cipriano de Rivas Cherif, sino que también tenemos la obra literaria de Manuel Azaña, su epistolario. Pero no todo, evidentemente, por eso digo que no tiene sentido comprarse las obras completas, porque en realidad están incompletas, aunque las literarias sí que están incompletas en este primer volumen. De las cartas con Cipriano de Rivas Cherif han salido luego, bueno, ha salido por lo menos este volumen de cartas entre 1917 y 1935, que estaban inéditas y se publicaron en pretextos. Y realmente aquí puedo dar una muestra de lo que me interesa de Azaña, pero bueno, lo daré luego
después de repasar toda la obra literaria de Azaña, que está, como digo, contenida en este volumen. Voy a leer el índice del primer volumen, para mí único, de las obras completas de Azaña, que contiene un prefacio general, una introducción con la vida de Azaña, contiene la vida de Azaña, el linaje liberal de los Azaña, Madrid era el comienzo de la vida, apología pro Gallia sua, era muy francófilo, las armas y las letras, y aquí tenemos una justificación editorial, y aquí tenemos primero los escritos juveniles, que esto da gusto que por fin en unas obras completas los escritos juveniles aparezcan donde tienen que aparecer, al principio y no al final. 1897-1903. Tenemos artículos de Brisas de Lenares, artículos de Gente Vieja y La libertad de asociación, que aquí ya se cuela algo político. Segunda parte, de Historia y Política Francesa y Española, 1911-1930. Tenemos artículos de la Correspondencia de España, sobre Francia, artículos y conferencias, y tenemos en esta sección Notas de París, Nuestra misión en Francia, Reims y Verdun, Los motivos de la germanofilia, La guerra en Italia, artículos del Imparcial, y todo esto es demasiado político además para mí, artículos de El Fígaro, artículos de El Imparcial, La crítica de la guerra en Francia, política francesa, y bueno, esto sí que es un artículo político pero muy interesante, Maurice Barrès y el nacionalismo determinista. Segunda sección, estudios de política francesa, la política militar, y bueno, otra sección, sobre España, artículos, ensayos y discursos, hechos y comentarios, memorial de guerra, la dictadura en España, apelación a la República, todavía el 98, el idearium de Ganivet, 3 generaciones del Ateneo y las fantasías satíricas. Tenemos La muerte de Lepe, o Erudito al cielo y el garrote más bien dado, Auto de las Cortes de Burgos, o Triple llave al sepulcro del Cid y divino Zancarrón. No voy a decir quién es, a quién llamaban Zancarrón para que no me cierren el canal, pero se puede deducir por el título siguiente, Si el alarbe tornase vencedor, y por último el Fénix de las Españas. Y ya la tercera parte, que sí, hay un poco de caos en lo que he llamado parte, sección. Bueno, aquí viene en la página 663, y esto tiene más de 1130 páginas, pues en las 633 empieza la creación literaria. Primero, El jardín de los frailes, que ya, en fin, tenía por esta vía, es bonito y tal, pero bueno, en las obras completas es mucho mejor. El jardín de los frailes. Obras de teatro, La corona y Entremés del sereno. Y luego tenemos ficción menor y ensayo costumbrista, A las puertas del otro mundo, Viaje de Hipólito y Madrid. Y luego la famosa novela incompleta Fresdeval. Y luego sus libros de crítica literaria, libros que quedaron incompletos por la guerra. El prólogo a Pepita Jiménez, en el prólogo a Pepita Jiménez remitía a su obra sobre Valera, que tenemos incompleta. Lo que tenemos es Valera en Italia, Valera en Rusia, la novela de Pepita Jiménez y Asclepigenia y la experiencia amatoria de don Juan Valera. Y por último, ensayos y estudios misceláneos. Jorge Borrow y la Biblia en España, artículos sobre Valle-Inclán, también sobre Valle-Inclán escribió otro excelso republicano que ya hemos presentado aquí, Araquistáin Quevedo, Cervantes y la invención del Quijote, y artículos sobre Pérez de Ayala, uno sobre Belarmino y Apolonio, y otro sobre Luna de miel, Luna de hiel, y los trabajos de Urbano y Simona. Estas son las obras de Azaña completas en lo literario, incluyendo Fresdeval, incluyendo la novela incompleta. Pero claro, hay una obra literaria que falta aquí porque se considera política. Y esta la he tomado haciéndome mi propio Azaña, me he hecho mi propia Azaña atendiendo solo a lo literario. Esa parte que me interesaba tener la he recuperado comprando el cuarto volumen de las Memorias Políticas y de Guerra de Manuel Azaña,
que contiene Diario y Discursos de 1937 a 1939, pero también el diálogo ciceroniano, La velada de Benicarló, que es una obra literaria importantísima que además muestra en qué acabaron estas ilusiones del doctor Faustino. Es una edición ilustrada, los diarios están ilustrados y voy a proceder a desnudar el libro. Esta es la sobrecubierta. Voy a dar noción de él. Por cierto, bien que lo he desnudado porque esto empieza a coger hongos y tengo que limpiarlo por dentro. Está bien, porque a veces si uno no le quita la cubierta, luego le doy un froggy. Yo uso ese alcohol ecológico. Bueno, no sé con qué lo harán, no creo que con ranas. Lo uso para limpiar los libros que admiten ese tipo de limpieza. Y esto tiene bastante polvo. Bueno, en fin, no, me temo que son hongos. Bueno, por cierto, esto también tiene un ex libris, pero mucho más modesto que el del escritor Manuel Alcántara. Aunque es bastante más posesivo, porque lo ha puesto más veces. No, esto necesita un poco de froggy. Bueno, en fin, Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, volumen 4, y contiene El cuaderno de la Pobleta, 1937, El cuaderno de Pedralbes, 1938-39, y La velada en Benicarló, que era la obra literaria que me faltaba, porque aunque sea una obra política, es un diálogo al estilo ciceroniano, al estilo de próceres que hablan de lo que han hecho, y desde luego lo que han hecho ha sido un auténtico desastre. Y además es una edición, ya lo digo, ilustrada, y está llena de hongos, efectivamente. Bueno, tiene un índice de nombres, por cierto, que cita al último autor que presenté antes de... Cita a Huysmans, por ejemplo, en página 618. 618, además es la última cita. Vamos a ver qué dice de este autor decadente. Esto está en las memorias, no está en la velada en Benicarló. Esto está en las memorias. Durante el entreacto me comunica la negativa de Burgos al canje del obispo por mis papeles. Estaba desatinado por recuperar sus papeles y estaba ofreciendo un obispo a cambio. Le digo... ¿qué pinta aquí Huysmans? No lo veo. 600... A lo mejor me he equivocado de página, perdón. Huysmans, sí, 618. Café de Barcelona... Aquí está. No, pero es... No, esto es un error de... Esto es un error del editor, porque en el índice de nombres ha puesto Joris Karl Huysmans, el escritor, pero dice diálogo con los socialistas belgas y Huysmans. Queja de ellos, la forma en que se ha hecho, que si nosotros queremos derribarán a SPAC. No creo que sea... no puede ser Huysmans. Evidentemente no puede ser el escritor. Es un error del editor. Vamos a ver en la página 80 si es Huysmans de verdad. Si no, está muy desorientado. Y se puede entender este volumen a pesar del trabajo de los que lo han editado. Desde luego, menuda chapuza. Vamos a ver. Companys, evidentemente... bueno, los católicos están divididos. Aquí sí que podría salir. Aquí está. Los católicos están divididos. Osorio concede demasiada importancia a unos grupos de católicos disidentes. Los católicos, cuando disienten, dejan de serlo. Ponen las nubes a Huysmans, evidentemente será Huysmans. El escritor Van der Velde, que Van der Velde fue este socialista que dio una conferencia sobre Jesucristo, el primer socialista, y se levantó Mussolini. Entonces era muy socialista y muy anticlerical y muy ateo, y le dijo a Van der Velde que Cristo no había hecho nada por la revolución, que Cristo era un personaje completamente irrelevante en la historia al lado de Buda, que Buda había escrito, que de Buda quedaba el Tipitaka. Un montón de escritos provechosos de alta y profunda
filosofía y que qué había escrito Jesucristo, qué había hecho Jesucristo. Y Van der Velde le dijo que es que la actividad revolucionaria de Jesucristo se vio interrumpida de manera temprana por motivos ajenos a su voluntad, y todo el mundo se rió, y Mussolini hizo uno de los muchos ridículos que hacía en conferencias y que luego no contaba o contaba a su manera. Bueno, Blücher y otros. Pues ahora mismo me pilla completamente, pero claro, y no tengo dónde confirmarlo si Huysmans es realmente Joris Karl Huysmans, pero evidentemente Huysmans es un católico, pero no me lo imagino, no me lo imagino en el año 30 y... Vamos, no me cuadra. No me cuadra. Luego lo veo. Sé quién es Van der Velde, pero no estoy seguro de que este Huysmans sea Joris Karl Huysmans, aunque... Bueno, en fin. Aquí están las veladas de Benicarló, y desde luego a esto tengo que darle una limpieza. Y quería dar un ejemplo de lo que me interesa de Azaña, de la escritura de Azaña, leyendo un fragmento de sus cartas inéditas, que siempre me ha divertido mucho y que además se lo pasé a Ernesto Castro porque es muy pertinente para esa manía que tienen los profesores de filosofía, esa manía autorreferencial. Le divirtió mucho el pasaje, y desde luego lo es muy divertido. Y es lo que nos interesa de Azaña, ese personaje muy parecido a Erasmo, que vive en las tinieblas conventuales, sale de ellas y se dedica a aficiones intelectuales y a un estudio profundo del que nunca debería haber salido para intentar aplicar las ideas o ser prócer. En eso estuvo muy atinado Erasmo, sabiendo su inconstancia para todo lo que no fuera el estudio, su descontentamiento con todo, era descontentadizo con todo, no estaba cómodo en ningún lugar, a todas partes les ponía pegas, y luego acababa volviendo porque el lugar al que había ido era infinitamente peor. Debería haber imitado a Erasmo en la no acción Azaña y haberse convertido en un mero intelectual como Genet, y no haber querido asumir las riendas del poder, que al final se le escaparon y todo acabó como acabó. Es el Azaña erasmiano, no erasmista, porque eso sería mucho decir. Es el Azaña erasmiano que se ríe de la clerigalla, ese Azaña volteriano, si se quiere también, si no se le quiere dar la profundidad que tenía Erasmo, el que nos divierte y el que nos interesa, el Azaña crítico, pero no el Azaña constructivo, porque todo lo que construyó se fue al garete, se lo llevó el viento, pero bueno, ¿qué digo? Se lo llevaron las explosiones a sangre y fuego. Bueno, pues quería dar un ejemplo, un ejemplar, un espécimen de la escritura de Manuel Azaña, que es un escritor, ya lo digo, divertidísimo y un prosista muy elegante. Los jesuitas instalados en Oña, le escribe a Rivas Cherif, esto se lo escribe, vamos a ver, esto es una carta a Cipriano de Rivas Cherif, lo abrevia como CRCH, del 19 de septiembre de 1926. Los jesuitas instalados en Oña son un insulto a la tradición, se despegan enteramente del carácter del monumento. No se concibe el horrendo bonete de 4 puntas sobre un fondo románico. Casas como Silos y Oña son para monjes de cogulla. El solo aspecto y los modales del jesuita excitan mi fanatismo. Con ningún otro clérigo me sucede eso. En Oña se ve más claro que en cualquier parte lo intrusos que son. Ellos, por su parte, con su peculiar mal gusto, ya han cometido aquí algunas barbaridades. En el primer patio, revocado y pintado, han puesto una estatua del corazón de Jesús, que será obra de algún maurista, porque es el rostro de don Antonio, o de, y aquí hay una tachadura, un pariente próximo suyo. En otro lugar hay un San Luis Gonzaga de masa, dice el padre Marcos, o sea, de cemento, con manos y cara de mármol. Se albergan en Oña 250 jesuitas o candidatos a serlo. Unos van para filósofos, otros para teólogos. Dirá luego el señor Ortega que en España no hay filósofos, siendo así que en este recinto alienta un centenar de ellos.
Filósofos y teólogos viven rigurosamente apartados. Clases, enfermería, refectorio, recreos, todo es distinto. Nunca se hablan, salvo ciertos días llamados de fusión, en que se les permite comunicar para que cambien impresiones. Tal dice el padre Marcos, profesor de teólogos. No sé yo qué intitula esta separación. ¿Será que teología y filosofía se destruyen si se contaminan? He visto a los filósofos en sus recreos. Tenis, con 2 Ns, anglicismo, bolos y otros esparcimientos. También los vi en un estanque. Has de saber que los jesuitas, además de filósofos y teólogos, crían truchas. Un rico manantial alimenta unos estanques labrados en el siglo XV. Dentro del mayor, que no tendrá 8 metros de lado, vi estar en una barca varios filosofillos, con bonete y gafas, presididos por un padre que gobernaba, como es justo, el timón. La barca apenas se movía. El estanque me pareció vastísimo para las truchas, pero corto en demasía para la navegación. Pregunté qué hacían allí metidos aquellos mansos jóvenes. Me dijeron que estaban en recreo. No creí que nadie pudiera divertirse en tan poca agua. Los jesuitas no convidan a nada, ni menos a comer de aquellas truchas. Son para insignes huéspedes y para los enfermos. Uno de los notarios de mi séquito se pasmaba de admiración ante los peces. Admira las truchas, no porque sean gordas, sino porque pertenecen a los jesuitas. No necesito decirte que los padres tienen varios laboratorios, uno de ellos de biología, que es naturalmente el mejor del mundo. Este es el hazaña que tiene interés para la historia, y no el que reconoce haberla pringado en estas últimas memorias y en las veladas de Benicarló. Y ahora sí, tengo que quitar un poco de hongos. Espero que este desconocido, que es Manuel Azaña, y especialmente el Manuel Azaña literato, el Manuel Azaña prosista, ya lo sea menos, lo sea mucho menos.